video presentado por Fanfic de Disfruten. Capítulo 1. 12 años antes de la Segunda Gran Guerra Shinobi. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué significan los nombres? ¿Por qué importan? Esas preguntas habían significado poco para él en su primera vida. Se había llamado Víctor, un nombre simple y fuerte del que cualquier hombre podría estar orgulloso. Dio lugar a muchos chistes sobre Víctor Von Doom, pero hacía tiempo que reconocía que esos chistes eran una consecuencia exclusiva de sus propias acciones. Después de todo, él había sido el que había tomado la decisión de pasar el rato con las 12 personas entre 1000 que sabían que el famoso villano del MCU tenía un nombre tan común como Víctor. Sin embargo, en este mundo, en su segunda vida, a falta de un mejor término, las cosas no podrían ser más diferentes. Su nombre era 1.000.000 de cosas en una. Una declaración para los demás y una advertencia para él. Shorirama Senju. El triunfo, así se traducía su primer nombre. Un nombre bastante inofensivo si no se tenía en cuenta el contexto. Su madre, Inori Hyuga, la hermana gemela del jefe del clan Hyuga, había decidido otorgarle ese nombre porque había nacido precisamente el día en que llegó a Konoha la noticia de que la Gran Guerra Shinobi había llegado a su fin. Ni siquiera en sus pensamientos se atrevía a referirse a ella como la Primera Guerra. Cuando la había llamado así, fue solo su edad lo que lo salvó de un linchamiento espontáneo entre la multitud de padres, esposas e hijos afligidos. Su nombre y su sangre también. Ya fuera que tuviera el estereotipo de Senju o no, poco se podía hacer para negar el hecho de que era el sobrino nieto del segundo Hokage, Tobirama Senju. Presta atención, le susurró su cuidador, y él asintió, mirando a la multitud de dolientes. Eso era lo que le había hecho pensar en su edad. Una vez más, el Festival del Recuerdo había llegado, y esta vez, como todos los demás, se vio obligado a asistir vestido de negro sobrio y triste y obligado a mantener una expresión sobria y contemplativa. Se arriesgó a mirar hacia un lado y notó que su prima mayor parecía aburrida hasta la médula. Una Tsunade Senju de 15 años era una fuerza de energía obstinada que no se podía negar. Había hecho un escándalo al ser convocada para estar de pie en la misma posición que había ocupado en cada procesión. El mismo escándalo que hizo el año pasado y el año anterior a ese. A pesar de todo, se puso de pie. Dejó en claro que no quería estar allí, pero eso era lo mejor que podía hacer. Una tos atrajo su atención hacia el hombre que obligó al obstinado invocador de babosas a hacer su voluntad. Tobirama Senju. Segundo Hokage de la hoja. Tío. Se quitó el sombrero de la cabeza antes de tirarlo completamente a un lado. Desnudó su piel pálida a la audiencia y mostró su largo cabello blanco. Bienvenidos. Una vez más, nos unimos en el duelo. En duelo por lo que nos han arrebatado. Padres. Madres. Hijos. Hijas. Hermanos. Hermanas. Todos se fueron a manos del enemigo mientras buscaban hacer lo imposible. Intentaron extinguir la voluntad del fuego. Cada año, realizamos esta procesión para llorar, y cada año les recuerdo a todos que han fracasado. Lo que intentaron extinguir arde caliente y brillante. Hace 8 años, mi sobrino, Itama Senju hijo de Hashirama, fue asesinado en una emboscada de cobardes shinobi de Iwagakure en el crepúsculo de la Gran Guerra. Ahora, les presento a su hijo, Shorirama Senju. ¿Qué? ¿Qué quería decir? Sentí que mi cuidador me empujaba hacia adelante y mis piernas obedecieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Caminé los pocos pasos que me separaban de mi tío abuelo en la azotea de la torre gigante del Hokage en lo que parecía una cámara lenta. Mis ojos temblaban mientras buscaba algún tipo de salvación de lo que fuera que esto fuera. Buscar a mi madre era una pérdida de tiempo. Ella no asistió. Pocas cosas podían sacarla de la cama, y un monumento en honor a su difunto esposo no era una de ellas. Me encontré con los ojos de Tsunade cuando pasé junto a ella, y por primera vez hoy estaba prestando plena atención. Sus ojos agudos me seguían en cada paso que daba. Cuando finalmente lo alcancé, sentí unas manos fuertes agarrándome del hombro mientras me daba la vuelta para mirar a la multitud. Tragué saliva ante la vista. Parecía que todo Konoha estaba aquí. Miles de ciudadanos se alineaban en las pasarelas, rodeando la torre y extendiéndose a lo largo y ancho. Esta era la aldea oculta entre las hojas en todo su esplendor. Mi sobrino continuará su educación en la Academia Shinobi de Konoha con la esperanza de estar a la altura del legado de su padre. La piedra oculta pensó que nos robarían a uno de los nuestros con su ataque cobarde, pero aquí está el hijo de Itama. Listo para tomar el manto de su padre en defensa de la voluntad del fuego.
Os insto a todos a que sigáis el ejemplo de Shorirama. Inscribid a vuestros hijos y pupilos en la academia hoy mismo. Después de eso, me quedé en blanco. Mis pensamientos estaban inundados. La academia Shinobi. Nunca había sido un idiota. Sabía que, como descendiente de los clanes Senju y Hyuga, se esperaba que me convirtiera en un shinobi de una forma u otra. Pero nunca se había dicho nada sobre la academia. Por lo que sabía, la academia era para niños civiles. Los niños del clan recibían su tutela en casa. Mi tutela había sido manejada por un contingente rotativo de sirvientes de la rama familiar Hyuga. Todo, desde la etiqueta y la caligrafía hasta el taijutsu y el shurikenjutsu, había sido cubierto en esas lecciones. Me hablaban de mi genio en voz alta y con frecuencia. No tenía dudas de que estaba bastante por delante de mi grupo de edad. Entonces, ¿por qué me enviaban a la academia? ¿Qué clase de truco fue ese? Una cosa que la mayoría de la gente no sabía sobre Uzumaki Mito era que, además de ser una anciana sabia, tenía un temperamento de 1000 demonios. Y en cuanto se enteró de lo que había sucedido en el Festival del Recuerdo, no perdió tiempo en presentarse en la Torre Hokage. De hecho, estaba sentada en la silla que su esposo había ocupado una vez cuando regresamos del festival. Después del discurso de Tobirama vino un montón de ceremonias. Habría música, baile y varias actuaciones de ninjutsu. Seguía siendo un evento sombrío, pero cada año se volvía un poco menos sombrío. Hace solo 4 años, la idea de la música habría sido ridícula. Tobirama era un genio cuando se trataba de usar la sobrecarga progresiva para hacer que la ciudadanía se acostumbrara a agregar más y más tonos festivos al festival. Una decisión necesaria, respondió con un suspiro, sin cuestionar su presencia en su asiento. Una decisión que estaba seguro de que era acertada. Mito era una anciana, pero seguía siendo la Jinchuriki de 9 colas por una razón. Tenía fuerza de sobra. ¿Cómo? Por favor, dime cómo es necesario anunciar el paradero de mi nieto a todos los espías y agentes de las otras aldeas, preguntó, con un tono tranquilo pero con un subtexto oscuro. Miré a Tsunade, sin estar segura de si debería estar allí en primer lugar. Conozco los riesgos. Tendremos que confiar en la seguridad de la academia, pero las inscripciones en la academia de civiles aún no se han recuperado a los niveles de antes de la guerra. Todos los analistas asumieron que después de unos años, junto con todos los nuevos beneficios que se crearon para las familias con niños en la academia, recuperaríamos los números, pero no ha sido así. Elegí cambiar de táctica. La verdad es que no confiarán en la academia porque los clanes no lo hacen. Si ven que el hijo mayor de Ashirama también va a la academia, entonces eso podría ser suficiente para que lo consideren, al menos. También va a ser bueno para las inscripciones de los ninjas del clan. Los otros clanes todavía quieren acercarse lo más posible a los Senju. Tener a Shorirama en la academia les dice que ese es el lugar para hacerlo, explicó, tratando de ganarse a Mito con pura lógica. Incluso con los mejores de los mejores cuidándolo, Ashirama tuvo que lidiar con intentos de asesinato cada 2 semanas. Así de mucho le temían los demás. Incluso Tsunade, su nieta Jounin, tuvo que lidiar con lo mismo a lo largo de los años. ¿Ahora quieres presentarles el objetivo de mi otro nieto? No, Tobi. No. Me niego. Dijo, el filo en su tono ahora era inconfundible. En realidad no tienes elección en esto, dijo a continuación el segundo Hokage, un conocido negociador. Hasta yo podía ver que era un error. No pasó ni un segundo antes de que el chakra de la habitación comenzara a quitarme el aire de los pulmones. No, escuché a mi lado, y lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en la azotea, a salvo en los brazos de Tsunade. Shorirama-sama, hágalo así en su lugar, dijo el miembro de la rama Hyuga, guiándome a través de las formas del kata de puño suave avanzado una vez más. Hice mi mejor intento de copiar sus movimientos, pero incluso yo podía decir que no lo estaba haciendo del todo bien. ¿Está todo bien, Shorirama-sama? ¿Normalmente aprendes las cosas más rápido que esto?, preguntó, lo que me hizo querer gritarle. De hecho, cuando abrí la boca después de darme la vuelta para mirarlo, pude ver que esperaba que le gritara. Se encogió un poco hacia atrás, y ese pequeño movimiento fue suficiente para hacerme reaccionar. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Por qué estoy aprendiendo esto en primer lugar? No es como si alguna vez fuera a obtener el Byakugan, le dije, pasándome las manos por el cabello negro. Agradecí a los dioses no haber heredado el cabello áspero de los Senju. El cabello de los Hyuga era mucho más fácil de manejar. También se veía mejor.
Ya hemos hablado de esto antes, Shorirama-sama. Incluso sin el Byakugan, el puño suave puede utilizarse como base para un estilo de taijutsu devastador. Incluso más allá de esto, aunque la incapacidad de ver tenketsu individuales significa que nunca podrás utilizar el puño suave en todo su potencial, un golpe al hígado sigue siendo un golpe al hígado. Y con chakra añadido a tus golpes, provocarás tanto daño como cualquier usuario de puño suave. Además, solo has estado practicando durante 5 años y ya estás trabajando en las formas avanzadas. No dejar que un genio como tú trabaje con el puño suave sería una farsa, me dijo, combinando comentarios legítimos con algunos buenos besos en el trasero. Asentí con la cabeza, todavía con el ceño fruncido en mi cara y volví a la sesión. Con el rabillo del ojo, pude ver a la abuela Mito observándome desde el balcón. Aunque mi madre era la hermana de los Hyuga, yo seguía siendo el nieto de Ashirama. Solo había un lugar donde se esperaba que creciera: el complejo del clan Senju. Claro, los Hyuga enviaron a docenas de su personal doméstico para asegurarse de que mi madre viviera en el lujo al que estaba acostumbrada cuando era niña, y probablemente para asegurarse de que tuvieran alguna influencia en mi crianza, pero no lo digas demasiado alto. Cuando fallé en mi siguiente intento, escuché aplausos desde el balcón. Me giré de nuevo y noté que Tsunade se había unido a la abuela en el balcón. Y ahora estaba siendo regañada por su burla. La sonrisa que se extendió por mi rostro ante la expresión avergonzada de Tsunade fue agridulce. Me volví hacia mi instructor, su Byakugan enfocado en mí mientras repasaba los formularios una vez más. Mi cabeza todavía no estaba en eso, pero me las arreglé para asegurarme de no cometer ningún error mientras repasaba los formularios. Bien hecho, Shorirama-sama. Ahora unos cuantos intentos más y será perfecto, dijo con una sonrisa en su rostro. Hayate era un hombre que sonreía fácilmente y actuaba como un cachorro en el cuerpo de un hombre. Era hábil, fácilmente al nivel de un Jounin, pero su naturaleza tranquila y su personalidad tímida significaban que podía pasar sus días entrenando a mocosos como yo en lugar de escribir su nombre en los libros de historia con la sangre de los enemigos de Konoha. Obtuvo un buen trato. Sin embargo, no un trato que yo jamás conseguiría. Tenía expectativas. Está bien. Es suficiente por hoy. Me haré cargo del entrenamiento de mi nieto por hoy, escuché desde arriba mientras la abuela Mito comenzaba a bajar las escaleras. Lo hizo lentamente durante los primeros pasos antes de volverse hacia mi prima y gritar: ven a ayudar a tu abuela, niña tonta. Tsunade no perdió el tiempo en alcanzarla y ayudarla a bajar las escaleras. Pero Mito-sama, Tobirama-sama acordó con los ancianos. Hayate fue interrumpido casi tan rápido como comenzó. No me importa lo que mi cuñado haya acordado con tu clan. Este es mi nieto, dijo con firmeza. Cualquier otro miembro del clan Hyuga se habría mantenido firme, pero Hayate no. El hombre hizo una reverencia y desapareció con un shunshin casi de inmediato. No tenía dudas de que iba a informar a los ancianos a los que respondiera. Ahora que estamos aquí solo con la familia, ¿qué te parece si hacemos algo divertido? Me preguntó y mi sonrisa podría haber cegado al sol. Había una cosa que significaban las lecciones con Mito. Claro, ella había sido una shinobi bastante hábil en su época, pero lo que la hacía verdaderamente especial era su destreza con el fuinjutsu. Eso era lo que ella pasaba el tiempo tratando de transmitirme. Ven con nosotros, Tsunade, dijo, arrastrando a mi prima con nosotros una vez que notó su intento de desaparecer en un shunshin propio. El fuinjutsu es tan aburrido, dijo Tsunade lentamente mientras Mito comenzaba a arrastrarla físicamente con nosotros hacia la sala de práctica. Su acto de ser una anciana frágil había sido abandonado hace mucho tiempo. Ya hay fuinjutsu, dije, levantando una mano en el aire. Fingir ser un niño de 8 años podía ser divertido, a veces. Especialmente para primos tontos y molestos. ¿Qué distingue a un sello en fuinjutsu de un sello de mano usado en ninjutsu? Nos preguntó a los dos mientras nos sentábamos en seiza frente a ella, con los brazos extendidos y los brazos extendidos hacia el lado izquierdo. Ese era un rasgo interesante que compartíamos, Tsunade y yo. La furdería. Me devané los sesos en busca de una respuesta, mientras a todo el mundo le parecía que Tsunade se había desconectado mentalmente de la lección. Sabía que en el canon, Tsunade se volvería competente con fuinjutsu, lo suficientemente competente como para tener un sello en su frente literal, pero el hecho de que incluso entonces fuera considerada inferior a sus dos compañeras de equipo decía mucho. Con un pedigrí como el suyo, nadie debería haber podido acercarse. Ella simplemente no estaba interesada.
Un opuesto directo a mí, por lo menos. Tenía pasión por el Fuinjutsu. En parte por lo fácil que resultaba para un cerebro que había aprobado física a nivel universitario, y también en parte por lo necesario que sería. El Fuinjutsu era un gran ecualizador, y era una de las pocas cosas que podían salvar la brecha entre los Jounin y los desastres naturales literales en piel humana conocidos como ninja de rango S. Mi teoría era que solo el dios del trueno volador podría haber convertido a Minato en un monstruo capaz de correr en círculos alrededor de 2 o incluso 3 shinobi de rango S al mismo tiempo. Claro, nunca logró matarlos realmente, pero sobrevivir para contarlo fue una hazaña en sí misma. No hace falta decir que tenía un montón de motivación para sentir mi interés. Los sellos de Fuinjutsu están escritos, pero los sellos manuales se hacen con las manos, dije finalmente después de devanarme los sesos, tratando de pensar en algo al menos más inspirado. La risa instantánea de Tsunade ante mi respuesta no fue lo más alentador, pero hacía tiempo que había aprendido a no esperar aliento de esta versión de la Sannin. Ella estaba firmemente en su problemática adolescencia y de alguna manera había decidido que ser una perra sarcástica con todos los que compartían sangre con ella era la forma ideal de afirmar su independencia y madurez. Sin importar que todavía viviera en el recinto del clan y gastara el dinero del clan en cualquier capricho que le llamara la atención. Claro, donaba todo su salario al clan, pero eso no venía al caso. Algo un poco más de lo que parece, Shori-chan, dijo Mito con expresión seria, haciéndome sonrojar totalmente en contra de mi voluntad. Esa fue buena. Los sellos de Fuinjutsu son más variados, hay hasta 369 caracteres solo en la escritura Uzumaki y es solo uno entre docenas, pero solo hay 12 signos de mano. 12 estándar, al menos, dijo Tsunade de repente, lo que me hizo girarme hacia ella. La forma en que puso los ojos en blanco una vez que notó mi atención me hizo querer maldecir en voz alta, pero simplemente acepté la derrota. Dolía perder contra alguien que ni siquiera lo intentaba, pero así era como funcionaba el mundo. Un poco mejor y cerca de la respuesta real. Pero sigue siendo incorrecta, dijo Mito, lo que me hizo querer saltar y celebrar. La mirada petulante de Tsunade desapareció de su rostro más rápido que la suciedad en la cara de una manguera a presión. Una respuesta precisa se encuentra en su propósito. Los sellos manuales regulan el flujo de chakra en el cuerpo. Actúan como una muleta para el ninjutsu o genjutsu, diciéndole a tu chakra que se contorsione de una manera predeterminada. Es por eso que cuando te vuelves lo suficientemente hábil, puedes quitar algunos sellos de un jutsu o incluso abandonar el uso de sellos en su totalidad. Mientras hablaba, como para demostrar su punto, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar cuando ella nos colocó a ambos sin problemas bajo genjutsu mientras sus manos estaban sobre la mesa para que ambos viéramos. Primero que nada, mi vista de la escena se volvió monocromática antes de que el mundo comenzara a cambiar a medida que el color nadaba en mi visión desde los bordes en un caos. Miré a mi derecha, solo que esta vez ya no podía ver a Tsunade. De repente, todo se derrumbó a mi alrededor cuando sentí que volvía a la realidad. Mientras que el Fuinjutsu hace otra cosa. No podría importarle menos cómo fluye el chakra dentro de tu cuerpo, aunque hay bastantes sellos que pueden ayudar con eso. En cambio, los sellos del Fuinjutsu le dicen a la realidad misma cómo comportarse. El Fuinjutsu te permite imponer tu voluntad al universo. Dominar el Fuinjutsu es lo más cerca que la humanidad puede llegar a visitar el reino de los dioses. Es por eso que nunca puedes quitar los sellos de una matriz sin encontrar una manera de compensarlo. La realidad es algo denso e inflexible. E incluso para doblarla, tienes que jugar con sus reglas. Eso es lo que separa los sellos que usamos los Uzumaki de los sellos con los que el resto del mundo está familiarizado, dijo, mirándonos a los dos, tratando de transmitir la importancia de sus palabras solo con su mirada. Pensé que lo entendía entonces. Descubriría con el tiempo que las palabras de Mito eran la punta del iceberg. ¿Por qué tengo ancianos y Hyuga enojados bombardeando a mi secretaria con solicitudes para reunirme? Escuchamos una voz detrás de nosotros. Una voz familiar. Me di la vuelta para encontrarme con las túnicas blancas familiares que el tío usaba a diario. Las túnicas que lo identificaban como el Hokage. Bueno, no solo las túnicas. Las túnicas y los pies adornados con sandalias shinobi. Miré hacia su rostro para verlo mirándonos a los tres con una ceja levantada. Ni Tsunade ni Mito parecían sorprendidos de verlo. Por supuesto, lo habían sentido venir. Quería tener una lección con mi nieto.
Seguramente, tu politiquería no me la podrá quitar, dijo la abuela con voz sarcástica. Ya me di cuenta de que no estaba de buen humor para la interrupción. Tú estabas al tanto de cada aspecto de las negociaciones, Mito. Sabes que tuvimos que hacer concesiones para poder criarlo aquí. El acuerdo matrimonial que firmó Itama era muy específico, y salir de él fue una hazaña en sí misma. No me importa. Es mi nieto. Quería pasar tiempo con él y lo conseguí. Eres tú quien lo envía a tu estúpido proyecto favorito y quien reduce el tiempo que pasa en casa en primer lugar, dijo, señalándolo directamente con un tono acusador. Ya le expliqué mis razones para que se uniera a la academia. Funcionó, incluso. Tuvimos el triple de solicitantes en la promoción de este año, dijo, luciendo muy orgulloso de sí mismo mientras se estiraba para ajustar su sombrero. Aún así, su tiempo en casa se está reduciendo y quería tiempo para enseñarle habilidades valiosas. Los Hyuga le estaban enseñando algunos katas inútiles entre una docena que nadie podría usar en una batalla real, dijo, no teniendo la mejor opinión del Taijutsu Hyuga. Mito no tenía la mejor opinión sobre muchas cosas de los Hyuga. Si no compartiera sus apariencias tan detalladamente, estaba seguro de que ella también habría tenido algunas palabras selectas para decir sobre sus apariencias. Hablaré con los ancianos. Renegociaremos el horario de Shorirama para hacer espacio para tus lecciones con la inclusión de la academia. Y tiempo libre para que él juegue también, agregó Tsunade, aportando su granito de arena. No hay horas en el día para tanta frivolidad. No seas ridícula, negó sin siquiera mirar a su sobrina nieta. Si eso está resuelto, entonces tengo a Shorirama ahora. Tiene la edad adecuada para que comience con las pruebas, dijo el tío antes de agacharse y agarrarme el hombro. No escuché la respuesta de Mito antes de encontrarme en un lugar completamente diferente. Mirar a mi alrededor me indicó que estábamos en la pared del acantilado que se convertiría en la roca Hokage con el tiempo. Desde allí se podía ver el resto de la aldea y la vista era realmente impresionante. ¿Sabes por qué te traje aquí, Shorirama? Preguntó, uniéndose a mí en el borde del cliff, mirando hacia el pueblo. No. ¿Dijiste algo sobre juicios? Respondí. Bueno, quizá pruebas no sea la palabra adecuada en este caso. ¿Conoce las tradiciones del clan? Preguntó. No, respondí simplemente. Esa era la verdad. Sabía mucho sobre los clanes Uzumaki y Hyuga, pero cuando comparaba ese conocimiento con lo que tenía sobre los Senju, era lamentablemente deficiente. Sí. Yo tengo la culpa de eso. Como el hombre mayor de tu familia, es mi deber enseñarte sobre la historia y las tradiciones del clan, pero el deber me ha mantenido alejado durante gran parte de tu infancia, dijo, sonando ligeramente apenado. Eso fue suficiente para hacerme mirar hacia arriba con sorpresa. Conocía a Tobirama desde que tenía apenas una edad y, si había algo que nunca hacía, era disculparse. Él y Mito habían tenido muchas peleas por eso. Bueno, esta es una tradición que realmente no podemos negociar, dijo, dándose la vuelta y mirando hacia otro lado. Yo imité sus movimientos y miré hacia arriba para mirarlo a los ojos. El nombre de nuestro clan. Senju. 1000 habilidades, o 1000 manos, depende de cómo lo veas. Proviene del hecho de que incluso en el período de los estados en guerra, no había dos shinobi Senju iguales. Teníamos una amplia gama de habilidades y enfoques. Solo mira a mi hermano y a mí. Ambos fuimos entrenados por nuestro padre, Butsuma, y el maestro de armas, Kentetsu, pero nuestros estilos de lucha no podrían ser más variados, dijo, lanzándose a una exposición que me resultó difícil relacionar con nuestra conversación anterior. Lo sé, tío abuelo, dije en respuesta. Todas esas eran cosas que ya sabía. Puede que no haya recibido lecciones fijas sobre la historia del clan Senju, pero incluso el Hyuga más orgulloso no se atrevería a darme un sermón sobre mi orgullosa ascendencia sin siquiera mencionar a los hombres más famosos de ambos lados de mi linaje. Hashirama y Tobirama. Uno que terminó el período de los estados en guerra, casi sin ayuda de nadie, y otro que condujo a Konoha a través de la guerra más grande que el mundo haya tenido el disgusto de presenciar. Lo que no sabes es por qué. Cada uno de nosotros es único. Es una característica de nuestro clan. Todo, desde nuestras afinidades hasta nuestros talentos, tiende a ser variado. Eso significa que a diferencia de los Uchiha que tienen una sola prueba para determinar cuándo uno se vuelve adulto, nosotros no nos atreveríamos a poner algo tan limitante. Ellos tienen como prueba el jutsu de la gran bola de fuego.
Este es el nuestro, dijo, volviéndose hacia mí y comenzando a tejer sellos. Lo observé con ojos penetrantes, catalogando y obligando a memorizar todo. Mis lecciones habían incluido muchas de las cosas que necesitaba para ser un shinobi exitoso. Una de ellas era la capacidad de memorizar cosas con una sola mirada. No todo, pero una serie de sellos manuales era lo suficientemente fácil incluso para mí. Tigre, luego buey, tigre de nuevo y terminando en el sello de la rata. Tobirama sonrió al ver mi atención en él. Debía haber salivado mientras me concentraba en él. El clan Hyuga no era conocido por su destreza en ninjutsu, y como las primeras partes de mi educación estaban completamente bajo su control, no fue una sorpresa que esta fuera la primera pieza verdadera de ninjutsu que aprendería. Liberación de agua. Bala de agua, dijo Tobirama y escupió una corriente condensada de agua que atravesó uno de los árboles frente a nosotros y continuó avanzando, cubriendo la distancia a una velocidad impresionante antes de disolverse. Me sonrió antes de comenzar a realizar más sellos. ¿Más de un jutsu? Jabalí, carnero, serpiente, caballo, dragón, sus manos se movieron tan lánguidamente como la primera vez, y esta vez estiró ambas manos al final de la cadena de sellos. Liberación de relámpago. Asesinato electromagnético, dijo mientras sus manos brillaban blancas y múltiples corrientes de electricidad salían disparadas de dichas manos antes de estrellarse contra una roca convenientemente colocada que se hizo añicos en nada más que una colección de piedras sueltas. Aún así, Tobirama no se detuvo. Formó un solo sello esta vez. El sello del pájaro. Liberación de viento. Balas de aire, dijo antes de inhalar y exhalar una serie condensada de respiraciones. El jutsu era invisible a simple vista, pero noté su efecto cuando aterrizó, destrozando varios árboles y dejando pequeños agujeros circulares detrás. Más sellos comenzaron cuando Tobirama se alejó del bosque hacia la pared del acantilado. Esta vez, eran sellos con los que estaba más que familiarizado después de haberlos visto tantas veces en el anime. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre, usó, sosteniendo el sello tigre frente a su boca mientras inhalaba una cantidad impresionante de aire antes de exhalar lo que solo podría describirse como una tormenta de fuego. Estaba vagamente contenido en la forma de una bola de fuego mientras cruzaba el cielo de la aldea. Entonces me pregunté por qué había elegido este lugar de todos los demás para mostrarme técnicas ninja. También fue curioso que de todos los jutsus para dominar tan fuertemente, resultó ser este. Liberación de fuego. Jutsu de la gran bola de fuego, dijo mientras observábamos la bola volar sobre la aldea antes de que comenzara a disiparse cuando Tobirama cortó el flujo de chakra y no encontró nada a lo que aferrarse. Y ahora el último, me dijo antes de comenzar a pasar las siguientes series de sellos: tigre, liebre, jabalí, perro o carnero, perro, buey y serpiente. Mi sospecha de que sería un jutsu de liberación de la tierra resultó ser correcta cuando se inclinó y golpeó el suelo con las manos antes de decir en voz alta: liberación de la tierra. Muro de tierra. Una enorme pared de piedra pura se levantó del suelo frente a nosotros en segundos. Mientras contemplaba la magia ninja en persona. Esto era simplemente algo más. ¿Un poderoso jutsu de cada elemento? ¿Esa es la prueba? Pregunté mirándolo en estado de shock. Esa es la prueba para determinar el linaje del líder del clan, especificó, mirándome con expresión significativa. Así que esto no era por lo que tenía que pasar el resto del clan. Era algo que nos afectaba a nosotros y solo a nosotros. ¿Tsunade pasó esto? Le pregunté, sorprendido. Ella nunca me pareció una especialista en ninjutsu. En ese momento, Tobirama se burló en respuesta. Apenas. Tu primo se contentó con mostrar una competencia mínima con cada una de las técnicas. Suficiente para aprobar, pero definitivamente no es lo que espero de ti, me dijo. Por supuesto. Sin presión alguna. Parecía darse cuenta del impacto que sus palabras podrían tener cuando se giró hacia mí y se arrodilló. Tú, Shorirama, eres el producto de dos de los clanes más fuertes de Konoha. Dos de los clanes más fuertes del mundo entero. Los Hyuga disfrutan de una larga historia que se remonta tanto como la nuestra, y tú eres el producto de lo mejor de ambos linajes. Nieto de Hashirama, el Senju más grande que jamás haya existido, y bisnieto de Yashi, el Hyuga más grande que jamás haya existido. Tienes mucho potencial en ti. Potencial para ser más grande que cada uno de nosotros que vinimos antes que tú. Sin presión, de hecho. Capítulo 2, 12 años antes de la Segunda Gran Guerra Shinobi, Uchiha Uzume. Ella resistió el impulso de mirar hacia atrás otra vez para echarle un vistazo.
cabello largo y negro que le llegaba hasta los hombros y una sonrisa cálida que hacía que pareciera que no tenía preocupaciones en el mundo. Ella ya lo odiaba. Él era la razón por la que estaba allí. El más joven de los 4 hijos del jefe del clan Uchiha, y el único del que se esperaría que perdiera su tiempo asistiendo a una academia para que le enseñaran personas indignas incluso de limpiar las botas de su padre. Ella sería la primera Uchiha de la familia principal en inscribirse en esta academia Shinobi, y era culpa de ese bastardo. Oyó su risa detrás de ella. Fuerte y tranquila, mientras entretenía a un grupo de civiles, preguntándoles sobre sus vidas y contando chistes. El chiste ni siquiera había sido gracioso, pensó para sí misma mientras el civil se unía a él en su risa fuerte. Esperaba ser la primera en llegar allí después de llegar casi 30 minutos antes, todo para poder asegurarse un asiento en la parte de atrás donde no la molestarían. Sorprendentemente, entró y encontró el aula llena hasta los topes. La mayoría de ellos ya se conocían, hablaban e intercambiaban información con facilidad. Sospechaba que era la ceremonia de apertura. Se había perdido el evento un día antes, queriendo negar la realidad durante el mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué hiciste después? Lo escuchó preguntarle el Inuzuka desde el otro lado de la habitación, entrometiéndose en la conversación que el chico perro había estado teniendo con la chica Nara a su lado. Ella esperaba que el Inuzuka lo pusiera en su lugar, que le dijera que se fuera y se ocupara de sus asuntos. Por supuesto, sus expectativas no se cumplieron. El Inuzuka se dio la vuelta con una amplia sonrisa en su rostro y comenzó a proyectar su voz para contarle a toda la clase la historia de cómo se coló en las perreras y conoció a su compañero. Entonces Aimaru, el Nankeen de mamá, estaba durmiendo, pero su pareja no. Y ella estaba enojada de verme, lo ignoró y comenzó a repasar sus recuerdos para encontrar algo que la ocupara. Distraídamente notó que tendría que venir con un pergamino o algo para leer mañana. Pensó en todas las cosas que podría haber estado haciendo con su tiempo en lugar de esto. Podría estar trabajando en su gran jutsu de bola de fuego. Su padre dijo que estaba progresando más rápido que cualquiera de sus hermanos. Podría ser la más joven en perfeccionar el jutsu desde el propio Madara si las cosas iban lo suficientemente bien. Al menos, eso era lo que había pensado. Tener que pasar la mitad de su día aquí sería una pérdida de tiempo terrible. Casi como si el universo se estuviera apiada de ella y decidiera ser misericordioso, escuchó un timbre repentino desde afuera. ¿Una campana? Con esa señal, el cuerpo de un hombre apareció en la habitación. El chaleco verde claro que rodeaba su cuerpo lo identificaba como un chunin. Buenos días, dijo a la clase sorprendida, solo recibiendo respuesta del chico Senju que prácticamente cantó su respuesta. Bastardo. Bienvenido a la Academia Ninja. Soy Uraraka Kichizune, Chunin de Konohagakure. Te referirás a mí como Uraraka Sensei. Dijo. Sintió una mano en su hombro y casi se sobresaltó si no escuchó su voz inmediatamente después. ¿Quieres salir a almorzar con nosotros, Uchiha-san? Tengo algo de sobra, dijo, mirándola con esos ojos negros. Parecía un cachorro. Como el que el chico Inuzuka tenía sobre su cabeza en ese momento. No. Aléjate de mí, dijo ella, quitándose la mano del hombro con un gesto negligente. Una parte de ella se deleitaba con la forma en que su sonrisa se apagaba. Pero era una sensación pasajera, ya que cuando él volvió a mirarlo, la sonrisa había regresado y era tan brillante como siempre. Vamos, chicos, dijo al resto de la clase que lo seguían. Resultó que no era toda la clase cuando levantó la vista y vio a alguien de pie frente a su escritorio. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó, mirándola con ojos que ella sabía que reflejaban los suyos. Nadie en su generación había heredado la apariencia Uchiha con tanta fuerza como ellos dos. ¿Qué te parece? Sentarte a comer el almuerzo, primo, dijo ella, mirándolo como si fuera un estúpido. A veces, Izuku era realmente estúpido. ¿Por qué fuiste tan grosero con Senju-san? Tu padre nos envió aquí para hacer amigos y aliados, no para alejar a toda la clase en un día. Ella frunció el ceño ante el recordatorio. Pero no estamos aquí para hacernos amigos de los Senju. A nuestro padre no le importan en lo más mínimo los Senju. Nos envió aquí para hacernos amigos de los otros clanes. Recuérdales que estuvimos tan involucrados en la fundación de Konoha como los malditos Senju. ¿Y crees que ser grosero con el Senju, a quien todos ven como su amigo, haría que eso fuera más fácil? Sal de aquí, espetó finalmente, volviéndose hacia su almuerzo y decidida a ignorarlo por completo.
Escuchó sus pasos mientras él se disponía a salir del aula, dejándola atrás. Odiaba estar aquí, decidió finalmente. Odiaba a los malditos Senju, y a los Inuzuka, y a todos ellos y a Uraraka Sensei e incluso al estúpido Izuku. ¿Cómo estuvo la academia? Preguntó mientras ella no perdía tiempo en correr hacia él como un cohete. No se molestó en notar que el resto de sus compañeros de clase eran recogidos por sus padres o hermanos, o incluso que Senju era escoltada por un sirviente. No le importaban los demás. Tenía a su hermano aquí con ella. Terrible, Tenjin. Odio estar allí, dijo, sin perder tiempo en comenzar a defender su argumento de no regresar nunca. ¿En serio? ¿Por qué? Es solo el primer día, dijo, con un tono desconcertado. No les gustó a ninguno de ellos. Senju los tiene a todos en sus manos. ¿Y por eso quieres irte? ¿Estás diciendo que no es una buena razón? Dejaré que lo discutas con papá. En cambio, ¿qué te parecería ir a comprar Dango y luego comprar kunai? Creo que podemos conseguirte tu propio juego, ya que necesitarás uno en la academia. Su mal humor desapareció al instante, como las nubes ahuyentadas por el sol, cuando su hermano se agachó para levantarla y colocarla sobre sus hombros. Ella se rió mientras comenzaban a cubrir la distancia hacia la tienda de Dango en una caminata tranquila que hizo que el viento soplara en su cabello. Casi se golpeó la cabeza contra la mesa al oír esa voz en particular mientras entraban a la tienda de armas. Ese arco, tío, lo escuchó decir justo cuando entraron. No se dieron la vuelta para mirarlos cuando entró con su hermano, pero podía distinguir esa capa y ese cabello en cualquier lugar. Era el segundo Hokage, y con él su odiado némesis, Senju Shorirama. Ambos miraban un arco muy ostentoso. Hermoso, pero demasiado llamativo para su gusto. Por supuesto que sería el tipo de cosa que le gustaría a Senju. Estaba hecho de madera brillante. Más rara que la madera de cualquiera de los cientos de árboles dentro del pueblo, definitivamente. Como cualquier otro arco, era una pieza de madera curva con una cuerda atada a cada lado. La madera era de un negro profundo. Si Hachiman estuviera aquí, identificaría la especie de árbol que dio la madera, e incluso su edad y cuando fue cosechada la madera con solo una mirada. Hecho de ébano, joven Senju-sama. Es una buena elección, dijo la dependienta, y resistió el impulso de poner los ojos en blanco ante la obvia táctica de venta. Sorprendentemente, Senju no pareció dejarse engañar por eso. Es hermoso, estoy de acuerdo. Pero quizás algo más simple sería una mejor opción por el momento. Después de todo, serás un shinobi, dijo el Hokage, dirigiéndose a su sobrino nieto. Para sorpresa de Utsume, el indudable niño mimado escuchó la sabiduría del Hokage y se dispusieron a buscar un arco diferente. Se preguntó para qué estaban buscando arcos. No iba a ser un samurái. Iba a ser un shinobi. Los shinobi no usan arcos, se dijo a sí misma. Todo el mundo lo sabía. Incluso el más débil de sus primos Genin podía lanzar un kunai más rápido de lo que el samurái más hábil podía lanzar una flecha. Probablemente podían lanzarlo con más fuerza que la flecha, añadió. Vamos a buscar tu kunai, le dijo su hermano, tirando de su mano para llevarla más adentro de la tienda. Lo último que escuchó del dúo Senju fue ahora soy un adulto, ¿sabes? Del más joven mientras su tío comenzaba a hacer otras sugerencias en lugar de una reverencia de todas las cosas. Nara Shikaime qué problemático, susurró para sí misma mientras entraba al aula y encontraba al chico Senju sentado junto al único asiento vacío del aula. El hecho de que ninguno de los civiles lo hubiera reclamado dejaba claro que estaba reservado para otra persona. El hecho de que ella fuera la única que aún no había tomado asiento dejaba claro que era para ella para quien estaba reservado el asiento. Casi se dio la vuelta para volver a casa. Ya podía decir que esto terminaría siendo mucho más problemático de lo que valía la pena. El chico Senju era demasiado popular para que ella pasara un día a su lado y tuviera alguna esperanza de tener un día tranquilo. Toma asiento, Nara-san, dijo Uraraka Sensei mientras entraba por detrás de ella. No había forma de que el hombre la dejara simplemente decidir dar media vuelta e irse a casa. Ella, con gran renuencia, dio paso a paso, contándolos hasta 7 tal como su madre le había enseñado hasta que estuvo en su asiento y logró ignorar todas las miradas sobre ella. Se sentó y esperó a que el hombre comenzara. Ha pasado un mes desde la primera clase. Tal como les prometí entonces, hoy tendremos los exámenes de nivelación para dividirlos en sus clases específicas, dijo el hombre, y de repente un trozo de papel se reveló en su mesa. Genjutsu, supuso.
Mirando a través de la clase se vio que la única que no se había sorprendido por el genjutsu era la enojada princesa Uchiha. De hecho, en lugar de concentrarse en la prueba en su mesa, estaba mirando hacia ellos y murmurando con irritación. Lo que sea que el Senju había hecho para molestarla hoy, Shikaime sabía que no quería ser parte de eso. Se quedó mirando la hoja de examen que tenía delante. La mayoría de las preguntas eran relativamente fáciles de responder para alguien como ella, que había crecido con Shinobi toda su vida y había sido entrenada para ser uno desde antes de poder ver. De hecho, los únicos que tenían verdaderas dificultades con la prueba eran los civiles. Entre los niños del clan, podía ver que solo el Inuzuka tenía problemas reales con sus respuestas, e incluso entonces había completado la mitad de su hoja en los primeros 10 minutos. En cuanto a ella, no podía negar la tentación de fallar en la prueba. La madre estaría decepcionada, pero el padre lo entendería. Estar en la misma clase con tantos peces gordos estaba destinado a traer nada más que problemas. Dos Uchiha, un Hyuga, el príncipe Senju y miembros de básicamente todos los clanes que componían la aldea. Si había una clase que tendría toda la atención y, por lo tanto, los problemas que se le arrojarían desde el principio, sería esa. El padre haría lo mismo en su lugar. Pero la madre la miraría con esos ojos. La habían enviado aquí para acercarse a su prima. Para preservar las relaciones familiares, había dicho la madre. Un código para asegurarse de que los Senju no olvidaran quién era exactamente su madre y que los Nara ahora estaban vinculados a ellos por sangre. Se arriesgó a mirar al principito con el rabillo del ojo y lo encontró con una sonrisa relajada en el rostro, dibujando en la esquina de su papel. Siempre que un civil lo miraba, él les concedía una sonrisa alentadora. Casi diciéndoles, puedes hacerlo. Uno nunca hubiera adivinado su herencia Hyuga con la cantidad de emoción que lograba mostrar con esos ojos marrones. Dichos ojos se encontraron con los de ella, y ella instintivamente rompió la mirada y regresó a su papel. Que su madre se enfadara con ella sería aún más problemático. La mujer era del tipo que se presentaba en la academia y exigía que dejaran que Shikaime volviera a hacer el examen. No, los compañeros de clase problemáticos eran mucho más preferibles al final del día. Ella no dormiría en el mismo edificio que ellos. Ella escribió las preguntas una tras otra, escribiendo solo lo suficiente para demostrar que entendía lo que le estaban preguntando. Dejaría el logro extraordinario para la princesa Uchiha, que parecía ansiosa por responder cada pregunta con el mayor detalle posible. En cambio, siguió el enfoque de su prima. Escribió las respuestas rápidamente y, después de secar la tinta con un rápido movimiento de su chakra, le dio la vuelta y trató de concentrarse en sus pensamientos como siempre había podido hacerlo. De memoria, comenzó a recitarle a sí misma la historia de la primera sombra, a su muchas veces antepasado, Nara Shikamaru. Muy bien, se acabó el tiempo, dijo Uraraka-sensei sacándola de sus pensamientos. Le permitió recoger su hoja de prueba mientras notaba que varios niños civiles comenzaban a apresurarse a completar las respuestas indudablemente incorrectas en los espacios vacíos de su hoja. El hombre se mostró impasible mientras tomaba todas y cada una de las hojas en orden mientras caminaba por la clase. Cualquier lágrima o súplica que recibió fue ignorada en su expresión plana. Ojos negros opacos que simplemente miraban fijamente a aquellos que se atrevían a resistirse. Cuando llegó a ella, le lanzó una sonrisa mientras le daba vuelta la hoja antes de darle a su prima una mirada larga y plana mientras vislumbraba el reverso de su hoja de prueba. Shikaime miró hacia donde estaba el Chunin y casi tropezó con su silla cuando de repente se puso de pie. El resto de la clase se volvió hacia ella, antes de que sus ojos se dirigieran al chico Senju. ¿Se supone que esto es gracioso?, preguntó Uraraka-sensei y su prima simplemente se encogió de hombros con una sonrisa. Casi se maldijo a sí misma cuando vio mejor la hoja mientras su sensei se la arrojaba a su primo. No había estado garabateando en el reverso de su hoja como ella había pensado. No, el problemático trabajo había ahogado un sello explosivo en toda regla en el reverso de su hoja de prueba. Había visto suficientes sellos de ese tipo en las armerías del clan para poder distinguirlos de cualquier otro. La princesa Uchiha parecía igualmente asombrada cuando vio el sello mientras el resto de la clase se quedaba sumida en la confusión. Detención. Créeme, tus tutores se enterarán de esto, dijo, haciendo que la sonrisa de su prima se apagara un poco. Nara-san, regresa a tu asiento. El sello está inactivo. Es un fracaso, le dijo su sensei, girándose para mirarla con una mirada tranquilizadora.
No era una mirada que hubiera esperado después de la ira que había estado en su rostro apenas un segundo antes, pero tomó la garantía como lo que era y regresó a su asiento. Si lo movía un poco por el suelo para ganar algo de distancia de su pariente claramente loco, entonces nadie podría juzgarla. Ahora nos dirigiremos afuera para las pruebas físicas, dijo Uraraka-sensei, lo que provocó un grito de alegría del chico Inuzuka que estaba frente a ella. Inukuro recordó de las presentaciones. El campo de entrenamiento de la academia era un campo abierto la mayor parte del tiempo. Hoy era diferente. Alguien se había tomado la molestia de preparar una compleja carrera de obstáculos. Ya podía distinguir un muro de escalada, troncos que se balanceaban y que había que esquivar, una cuerda floja que había que cruzar corriendo y algunos anillos que se balanceaban y que había que saltar, junto con una docena de otras tareas en el recorrido. Difícil. En silencio, lo juzgó así. Si la primera prueba había sido fácil, esta sería todo lo contrario. Entonces, ¿cómo pasarías por esa cuerda floja? Escuchó que uno de los chicos civiles, Takeada Toshiro, le preguntaba a su príncipe Senju residente mientras miraban el recorrido. La forma más segura es dar la vuelta y cruzarlo con las manos y las rodillas. Sin embargo, sería más rápido cruzarlo corriendo, dijo su prima, haciendo eco sin saberlo de sus pensamientos internos sobre el asunto. Probablemente podría cruzarlo corriendo con facilidad. No hacía falta decir que cada uno de los niños del clan había comenzado a entrenarse para convertirse en shinobi mucho antes de inscribirse en la academia. De hecho, estaba dispuesta a apostar a que la razón por la que la mayoría de ellos estaban allí era el chico que estaba detrás de ella. El nieto de Ashirama, el primer Hokage, y el sobrino nieto de Tobirama, el segundo. En la línea para asumir el cargo de jefe del clan después de su tío abuelo. Entonces, ¿quién quiere ir primero?, preguntó su sensei, pero después de un segundo nadie dio un paso adelante. Al segundo siguiente, tanto los niños Senju como los Uchiha habían dado un paso adelante. Senju Shorigama. Tú irás primero, dijo, haciendo que la enojada princesa Uchiha le clavara una mirada asesina en el rostro. Si los rumores eran ciertos, entonces su sensei habría caído muerto una docena de veces. Shikaime pensó que si el Uchiha podía matar mirándolo con esos ojos, entonces este aún no había aprendido esa técnica. XXXXX Hyuga Uraume entró en el aula y se detuvo un momento. Allí, justo en el medio, a 2 asientos del frente y 2 del fondo, estaba sentado su primo, Senju Shorigama. Son las 6 de la mañana, se dijo a sí misma mientras lo veía notar su presencia y luego sonreír antes de saludarla con la mano. ¿Cómo pudo haber llegado tan temprano? Ni siquiera tenía sentido. Había decidido salir de casa a una hora ridículamente temprana para poder ganarle a él en llegar a la academia por primera vez, y ahora él ya estaba allí. ¿Cómo estás, prima? Buenos días, le dijo con una sonrisa radiante y las manos extendidas en señal de saludo. Bien hecho, primo. Espero tener una buena mañana. Te deseo lo mismo, dijo ella en respuesta antes de entrar y tomar asiento a una distancia mayor que la de él. La última vez ella se había sentado a su derecha, pero como él se había aburrido e hizo un pilla-pilla explosivo en clase ayer, su padre había sido muy claro en que debía mantener una distancia cautelosa. ¿Qué lejos, prima?, dijo, llamando la atención sobre su elección de asiento. No es mi intención ofenderte, prima. Me desperté con náuseas y un terrible dolor de cabeza. Pensé que sería mejor si me sentaba junto a la ventana, dijo, mintiendo con facilidad. Su prima le sonrió, creyendo sus palabras sin dudarlo. Eso la hizo preguntarse, tal como lo había estado haciendo durante las semanas que habían pasado en la academia, si él valía toda la atención que recibía. Incluso antes de inscribirse, se aseguró de estar constantemente informada de los progresos que hacía. Según Kabuki, era hábil con el puño suave, pero todavía estaba bastante por detrás de ella en lo que se refiere a experiencia. Sabía más kata que ella, pero en lo que se refiere a combate, aparentemente estaba muy por detrás de ella. Ese hecho por sí solo la hizo preguntarse si valdría la pena. Su padre pensaba que podría ser Hokage algún día, y francamente ella no podía verlo. Era inteligente, sin duda. Físicamente hábil, también. Los únicos que podían compararse con él en lo que se refería a pruebas físicas eran los dos Uchiha, ella misma y el chico Inuzuka. El resto de la clase estaba muy por detrás de ellos, con los niños del clan más cerca que los de crianza civil. Su primo había vuelto a leer su pergamino, así que se sentó a esperar mientras sus compañeros de clase empezaban a llegar poco a poco.
Se dio cuenta de que, como ayer, se tomaba la molestia de asegurarse de que nadie se sentara en el asiento a su izquierda. Reservándolo para la chica Nara otra vez. Le había preguntado a su padre por qué, y su mejor suposición había sido la relación de sangre que compartía con ella. Su madre había sido prima de su abuelo, después de todo. Eso los convertía en primos, pero no tan cercanos como lo eran ella con él. Su madre era su tía. Eso la convertía en su pariente más cercana a su edad. Cuando la clase se llenó, e incluso la chica Nara había entrado, su sensei apareció frente a ellos con un destello corporal. Ella activó sutilmente su Byakugan para asegurarse de que no hubiera otro genjutsu que atrapara su percepción. El hecho de que hubiera caído en el primer genjutsu ayer la había irritado más de lo que hubiera estado dispuesta a admitir. Con su doujutsu activo, notó a los otros dos chunin detrás de la puerta. Ahora hay 37 de ustedes en esta clase. Los dividiremos en clases de 3. Cada clase tendrá aproximadamente 12 estudiantes cada una. Si escuchan su nombre, por favor sigan a Jinpachi Sensei mientras los conduce a su nuevo salón de clases, dijo mientras uno de los hombres detrás de la puerta entraba. Su cabello castaño y sus ojos castaños lo marcaban como lo que había escuchado a su prima referirse descortésmente como un NPC. Por alguna razón, veía el tener una aparición regular como la primera señal de que una persona no estaría destinada a la grandeza. Era ridículo, pero tenía una lógica extraña. Uraraka Sensei procedió a enumerar a 12 niños civiles que siguieron a su nuevo sensei fuera del aula con una mezcla de confusión y emoción. No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando se leyó el siguiente grupo de nombres para seguir al siguiente maestro, notó que esta vez parecían más abatidos. Estos eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que si los separaban en clases al día siguiente de tomar un examen, entonces tenía que basarse en ese examen. El hecho de que no se hubiera convocado a ningún ninja del clan con su grupo debería haber dejado en claro que no estaban en el grupo principal. Estoy seguro de que ya lo habéis descubierto, dijo mientras todavía quedaban 12 niños en el aula. Nos han dividido según nuestras capacidades, señaló el único civil en el aula. Sí, lo has hecho. Esta es la clase 1A. Todos ustedes obtuvieron el mejor resultado en las pruebas de evaluación. Pero no dejen que eso los afecte. Su lugar aquí no está escrito en piedra. Cada 3 meses, tomarán pruebas de evaluación junto con las otras clases. Solo los 12 mejores permanecerán aquí. Si alguna vez caen por debajo de eso, serán reasignados a una de las otras clases, dependiendo de dónde se ubiquen en la clasificación, dijo, haciendo que la mitad de la clase que había comenzado a susurrar entre ellos se incorporara de repente. Solo para que sepas dónde te encuentras en la clasificación de esta clase y qué tan cerca estuviste de estar en una de las otras clases, aquí están las clasificaciones. 1. Uchiha Uzume 2. Escena de la película Senju 3. Uchiha Izuku. 4. Yuga Uraume. 5. Kurama Kizuru. 6. Aburame Shiba. 7. Shikaime de Nara. 8. Takeada Toshiro. 9. Sarutobio Moikane. 10. Yamanaka Inoken. 11. Akimichi Choni. 12. Inuzuka Inokuro. A medida que cada persona escuchaba su nombre, procedieron a enderezarse en sus asientos. No le sorprendió haber quedado por debajo de su primo y los dos Uchiha. Todos habían superado rápidamente la carrera de obstáculos de una manera que ella no lo había hecho. El puño suave no requería mucha flexibilidad y, por lo tanto, su tutela había carecido de eso. El puño interceptor de Uchiha tenía un alto enfoque en la flexibilidad, según le habían dicho sus estudios, y Kabuki le había revelado que su primo pasaba una parte importante de su tiempo estirándose y había empezado a bailar entre todas las cosas. Por lo demás, la lista cayó tal como ella esperaba. El hecho de que el chico Inuzuka se hubiera desempeñado mejor que ella en la carrera de obstáculos y aún así, de alguna manera, quedara último probablemente significaba que básicamente había reprobado la parte escrita de la prueba. Ella podía entenderlo. La prueba había sido más difícil de lo que esperaba. Incluso cubría algunas cosas que aún tenía que aprender en sus propios estudios. Otro hecho sorprendente fue la presencia del civil. Había obtenido peores resultados que todos los que estaban en la sala en las pruebas físicas. Incluso había obtenido peores resultados que algunos de los civiles que habían sido enviados a una de las clases más bajas.
La única forma en que habría logrado alcanzar una clasificación tan alta sería si hubiera obtenido una puntuación prácticamente perfecta en la prueba escrita. Eso fue impresionante. Ahora que ya sabes dónde estás parado, nuestra primera lección será sobre la naturaleza de los chakras, dijo su sensei mientras se giraba hacia la pizarra y escribía el tema del día. En primer lugar, ¿qué es el chakra?, preguntó, y la mitad de la clase levantó la mano. No era su primo, nunca había ofrecido sus conocimientos de esa manera. Nara-san, dijo el sensei, señalando a una de las pocas personas que no tenía una mano levantada. La chica parecía que estaba a punto de quedarse dormida. Uraume resistió el impulso de sorber con altivez solo por un margen muy estrecho como resultado de la aplicación más precisa de su voluntad. El chakra es la combinación de energía física y espiritual, dijo con sencillez antes de volver a colocar la cabeza sobre la palma de la mano. Uraraka-sensei se mostró satisfecho con la respuesta y continuó. Perfecto. Esa es una definición de libro de texto. El chakra solo se puede utilizar de una de dos maneras. ¿Cuáles son?, preguntó, volviéndose hacia la clase nuevamente. Esta vez, Uraume era una de las 4 personas con las manos en alto. Esta vez, el sensei señaló a alguien que tenía una mano levantada. Takeada-san, ilumíname. Transformación de la forma y transformación de la naturaleza. La transformación de la forma funciona mediante el control del chakra de uno para obligar al chakra en bruto a tomar una forma fuera del cuerpo. Por lo general, se utiliza junto con la transformación de la naturaleza, ya que no se conoce ningún jutsu que consista en pura manipulación de la forma. La transformación de la naturaleza funciona transformando el chakra en bruto dentro del cuerpo de uno en uno de los 5 elementos primarios o en un elemento compuesto hecho de una combinación de cualquiera de esos 5 elementos, como se ve en Kekkei Genkai, dijo, y ella se preguntó dónde un civil podría haber encontrado esa información con tanto detalle. Buena respuesta, Takeada-san, está equivocado, interrumpió su primo, haciendo que la clase se volviera hacia él. ¿Lo es? Dinos por qué entonces, Senju-san, dijo su sensei, volviéndose hacia él con ojos penetrantes. No hay 5 naturalezas de chakras. Hay 7, dijo, haciendo que Uraume se tambaleara mientras los contaba en su cabeza. Fuego, agua, tierra, relámpago y viento. Recitó mentalmente, repasándolos en orden. 7. Cuéntanos más. Fuego, agua, tierra, rayo, viento, yin y yang, dijo. Yin y yang. ¿Qué eran? Tienes razón, Senju-san. Pero tanto la liberación del yin como la del yang están fuera del alcance del plan de estudios, por lo que trabajaremos bajo la premisa de que solo hay 5, dijo, confundiendo aún más a la clase. XXXXXX Uchiha Izuku canalizó su chakra hacia el trozo de papel como le había enseñado su tío. El papel de chakra, como era de esperar, se arrugó en los bordes antes de estallar en llamas. Solo le había prestado la mitad de su atención. Como si estuviera seguro de su primo, ya había hecho esta prueba antes. Por lo tanto, la mayor parte de su atención estaba en los demás miembros de la clase. Sarutobi Kane y su primo hicieron que sus papeles estallaran en llamas de manera llamativa, para sorpresa de absolutamente nadie. La chica Nara que tenía afinidad con la tierra era interesante. Izuku solo podía imaginar lo peligrosa que sería la manipulación de sombras del clan con la capacidad de usar la liberación de la tierra para crear o extender sombras a su antojo. Sin embargo, solo se aprendía ninjutsu elemental. El clan era famoso por su pereza en ese sentido. El desliz de Senju Shorirama fue quizás el que recibió más atención. ¿Preferiría la liberación de agua como su tío abuelo? Quizás incluso agua y tierra como su abuelo. ¿Relámpagos como su padre? El que se decía que había sido tan hábil que había sido necesario el propio Raikage para matarlo. ¿O incluso fuego? El fuego no sería algo sin precedentes. Esta era la tierra del fuego al fin y al cabo, y aunque el clan Senju tendía a tener diversas afinidades, el fuego seguía siendo el más popular en sus filas. El Senju parecía saber que su desliz era lo que todos esperaban, y se tomó una cantidad agonizante de tiempo para canalizar su chakra hacia el papel. Era casi como si estuviera tratando de castigarlos por prestarles tanta atención. Izuku encontró eso improbable, por sí solo. Si había algo que a Shorirama le gustaba y en lo que sobresalía, era ser el centro de atención. Tal vez este era su intento de darles un espectáculo y mantener la atención alargando las cosas tanto como pudiera. Finalmente, el chakra entró en el trozo de papel y comenzó a dividirse por la mitad antes de empaparse y luego disolverse en tierra.
viento, agua y tierra. 3 afinidades. Eso era algo casi inaudito. Incluso tener 2 como Izuku era digno de mención, pero 3 era algo más. Toda la clase lo miraba y él les sonreía a todos. Ahora que se conocen las afinidades de todos, comenzaremos a cubrir la teoría en torno al entrenamiento elemental. Las palabras de Uraraka Sensei atrajeron toda la atención hacia él.